Me perdí en las catacumbas del Vaticano. Nadie creyó lo que vi abajo de sus pasillos. Si algún día visitas el Vaticano, vas a escuchar hablar de sus museos, de sus archivos, de las criptas. Pero hay un lugar del que nadie habla. No aparece en los recorridos, no existe en los mapas, y oficialmente nunca ha existido. Yo estuve ahí, y si hoy acepto contar esta historia, es porque ya entendí que el verdadero peligro nunca fue perderme abajo del Vaticano. El verdadero peligro fue que algo descubriera que yo sabía dónde estaba. Y lo más extraño ocurrió cuando finalmente logré salir. Nadie quiso escuchar mi relato. Nadie me preguntó qué había encontrado. Todos hicieron una única pregunta, y era si me había seguido. Hace algunos años participé en un proyecto de restauración de antiguos corredores subterráneos utilizados durante siglos para labores de conservación. No era un sacerdote, no era un arqueólogo, solo formaba parte del equipo técnico encargado de documentar estructuras antiguas. Los accesos estaban fuertemente restringidos. Cada puerta tenía una llave distinta. Cada pasillo estaba numerado. Y antes de comenzar, un supervisor repitió una regla varias veces. Si alguna puerta parece abierta y no estaba en el plano, ciérrenla. Nunca entren. Pensé que era una medida de seguridad. Hasta el tercer día. Mientras revisábamos una galería estrecha, noté una puerta entreabierta. No tenía número ni sellos, ni siquiera parecía formar parte del edificio. Era mucho más antigua que todo lo demás. Llamé al resto del equipo, pero nadie me respondió. Creí que estaban unos metros detrás de mí, pero el pasillo había quedado completamente vacío. Solo se escuchaba el eco de mis propios pasos. Entonces vi algo grabado sobre la piedra. No era latín ni italiano. Era un idioma que jamás había visto. Y aún así, por alguna razón, entendí perfectamente su significado. Todavía puedes regresar. Ahí cometí el peor error de mi vida. Fue que crucé esa puerta. Esperaba encontrar otra galería. Encontré algo imposible. El suelo era perfectamente liso. No había humedad, no había polvo, ni siquiera había olor. Era como caminar dentro de un sitio donde el tiempo nunca había pasado. Las paredes no tenían ladrillos, parecían una sola pieza de piedra negra, y lo más extraño es que no había ecos. Mis pasos no producían ningún sonido, como si el lugar absorbiera todo. Y aún así seguía avanzando. No sé cuánto tiempo estuve caminando ese pasillo, pero ahí abajo sentí cómo mi reloj dejó de moverse. El corredor terminaba en decenas de puertas idénticas. Todas y cada una estaban abiertas. Todas conducían a habitaciones vacías, excepto una. En aquella habitación había una silla, colocada exactamente en el centro de la habitación. No había decoración ni había cruces. Tampoco había símbolos religiosos. Solo una silla, sobre el respaldo, una capa de polvo interrumpida por la marca reciente de una mano. Alguien se había levantado de ahí hace muy poco. Entonces comprendí algo. No era un lugar abandonado. Era un lugar donde alguien acababa de dejar de esperar. Decidí regresar, pero el corredor ya no era el mismo. Las puertas habían cambiado de lugar. Los pasillos desembocaban en otros destinos. No importaba qué tanto eligiera, siempre terminaba frente a la misma silla, una y otra vez, hasta que levanté la vista y vi algo que no estaba antes. En el techo no era una lámpara ni una grieta.
Era una enorme flecha tallada en la piedra. Señalaba hacia mí, no hacia el suelo ni a una habitación. Señalaba directamente hacia mí, como si alguien hubiera querido indicar exactamente dónde debería de estar. Comencé a correr. Por primera vez escuché un sonido. No venía detrás de mí y no venía delante de mí. Venía de todas las paredes al mismo tiempo, como si el propio corredor respirara muy despacio. Entonces, las puertas comenzaron a cerrarse, una por una, con una calma que me asustaba. No se estaban cerrando de golpe. Cada puerta que se cerraba eliminaba un posible camino de regreso, hasta que solo una quedó abierta, la del fondo, y así que no tuve más opción que entrar. Esa habitación era inmensa, mucho más grande que cualquier espacio que pudiera existir. No tenía columnas, ni siquiera tenía un techo visible, solamente oscuridad. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella descansaba un enorme libro abierto. Las páginas estaban completamente en blanco. Me acerqué y justo cuando estuve frente a él, las hojas comenzaron a llenarse de escritura. Otra vez no parecían palabras, aparecían recuerdos. Por alguna razón, en mi mente pasaron decenas de recuerdos de mi infancia, de mi casa y de mi familia. Conversaciones que jamás le conté a nadie. Cada página me hacía recordar un momento distinto en mi vida. Y las siguientes páginas mostraban cosas que aún no habían ocurrido. Veía mi vejez, veía mi funeral, veía personas que aún no conocía. En ese momento retrocedí aterrado, y entonces fue cuando comprendí el verdadero horror. El libro no estaba contando mi vida, me la estaba leyendo en ese instante. Y justo cuando intenté cerrarlo, todas las páginas quedaron completamente negras. En medio de la oscuridad apareció una única frase: ya sabe que existes. La tinta aún goteaba cuando las cruces de emergencia se encendieron detrás de mí. Escuché voces. Era la del equipo de búsqueda. Habían venido por mí, así que corrí hacia ellos y no volví a mirar atrás. Cuando salimos al exterior, pensé que todo había terminado. Intenté explicar lo que había visto. Nadie me dejó hablar. Un hombre vestido completamente de negro me llevó a la oficina. Creí que iba a interrogarme, pero solo me hizo una pregunta. ¿Cuándo encontró el libro? Las páginas estaban vacías al principio. Yo le respondí que sí. Cerró los ojos durante unos segundos, como si esa fuera la peor respuesta posible. En ese momento llamó a otra persona. No dijo mi nombre, solo pronunció una frase. Encontró una copia en blanco. En ese momento no entendí. Le pregunté qué significaba su pregunta, y por primera vez levantó la vista hacia mí y dijo, con una calma que todavía me hiela la sangre: los libros no guardan historias, ellos guardan personas. El suyo ya empezó a escribirse. Desde aquel día nunca he vuelto a poner un pie en el Vaticano, pero cada cierto tiempo despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien acaba de pasar una página, y cada vez que eso ocurre, al día siguiente sucede algo que todavía no había vivido, como si mi vida ya no me perteneciera y como si alguien la estuviera leyendo antes que yo.